Deje mirar un ejemplo más. Ahora, como mencioné antes, a menudo es útil mirar estas funciones racionales en forma factorizada. Así que iré adelante y factore el denominador aquí. Ahora aviso, hay un factor común de x, y entonces abrimos significado cuadráticamente que factoraría bien. Pondré esto entre los padres. Ahora la razón de que es útil para el factor es recordar de nuestros estudios anteriores los cero de estos factores comunes. En este caso x, 2 no nos da un asinto vertical, nos dan un agujero. Tan ahora mismo, haré una nota sobre tenemos un agujero en x igual 2. Esencialmente nuestra función se verá como la función f de x es igual a la versión simplificada 1xxx3. Con este agujero así que voy a seguir adelante, y utilizar la función simplificada para encontrar las asíntotas horizontales y verticales. Encontremos nuestro asíntoto horizontal si hay uno tomando el límite de la función como x infinito aproximado o infinito negativo. Ahora me di cuenta de inmediato que el grado del denominador es grado 2. El grado del numerador es 0. Este límite es igual a 0. Por lo tanto, hay un asíntoto horizontal en y igual a 0. Dibujemos eso. A continuación, echemos un vistazo a nuestras asintóticas verticales. Ahora vamos adelante y utilice el método algebraico, y luego verificaremos los límites que se requieren del gráfico en la calculadora gráfica. Otra vez, mirando esta función aquí x igual 0, y x igual 3 son 0 del denominador. Por lo tanto tenemos asíntotas verticales a esos valores. Dibujemos a esos. Aquí está x igual 0. Aquí es x igual 3. Ahora recuerda, para usar límites para verificar estos necesitamos encontrar algunos límites. Encuentre el límite a medida que x se acerca a 0 desde el lado positivo o el lado derecho de la función. Ahora recuerda que esto tiene que ser infinidad positiva o negativa, y también verificar el otro asinto vertical. Al encontrar el límite como x enfoques 3 desde el lado izquierdo esta vez. Ahora para encontrar estos límites, solo vamos a continuar y mirar el gráfico en la calculadora de gráficos. Vamos adelante y obtenga nuestros calculadores de nuevo. Vaya y igual y tenemos tipo en nuestra función original. Bien podemos cualquier tipo en el original o podemos tipar en la función simplificada, mientras recordemos el agujero. Voy a seguir adelante y escribir en la función simplificada. Miremos el gráfico. Ahora como anticipamos, hay 3 piezas para esta función porque hay 2 asíntotas verticales. Ahora deje mirar estos límites que escribimos aquí, estos límites de un lado. A medida que x se acerca a 0 desde la derecha o el lado positivo, puede ver que el gráfico está bajando. Eso va a darnos infinito negativo aquí. Ahora vamos a mirar ese gráfico de nuevo. Acercarnos 3 desde la izquierda. Y si aproximo más 3 desde el lado izquierdo otra vez también nos dará un límite de infinidad negativa verificando que tenemos nuestros asíntotas verticales. Ahora para hacer un gráfico completo necesitamos volver al calculadora y encontrar algunos puntos adicionales. De nuevo, al hacer el segundo gráfico, podemos desplazarme hacia arriba y abajo aquí, y tratar de encontrar algunos puntos que serían fáciles de plotar y haga un gráfico preciso agradable. Ya he graficado esta función con una tecnología de gráfico diferente, así que vamos adelante y miremos eso. Aquí está, de nuevo, aquí tenemos un asíntote vertical x igual 0, x igual 3. Asíntote horizontal igual 0. Ahora lo que tenemos que agregar aquí recuerda que hay un agujero en x igual 2. No se muestra en este gráfico,
Lo que tenemos que hacer para hacer un gráfico exacto es aquí al valor donde x igual 2, y debemos tener un círculo abierto para mostrar que hay un agujero en ese gráfico. Ahora a veces una función puede tener un asímpoto lineal que no es vertical ni horizontal, que se llama asíntoto total o incorrecto. Para cualquier función racional de la forma f de x igual p of x dividida por q of sa se asienta un asíntoto total cuando cuenta el grado de p of x, o el numerador es exactamente 1 más que el grado del denominador q de sa graph puede cruzar un asíntoto totalmente. En general, para encontrar la ecuación de un asíntoto total, necesitamos realizar divisiones largas y luego tomar el límite de esto como x se aproxima al infinito positivo o negativo. Ahora hay muchas estrategias para encontrar componentes clave de gráficos. No voy a ir a través de cada uno de estos. Muchos de estos son revisiones, pero podré destacar una pareja de puntos en cada uno de estos. Puede desear encontrar interceptos, asíntotas, derivados y dominio. Los valores críticos de f determinan si la función está aumentando o disminuyendo, así como el extrema relativo, los puntos de inflación, la concavidad. Y el bosquejo del gráfico. Puede ver los próximos vídeos para ejemplos adicionales de estos temas. Solo recuerda, esta sección es solo una combinación de varios temas cubiertos en secciones anteriores, así que intente no avanzarse y solo tomarlo un paso a la vez. Que tengas un gran día.